Ellos pensaron que me habían derrotado, que estaba sola y sin un peso. No sabían que cada noche, mi tío veía mi lucha y preparaba la venganza que destruiría el imperio de mentiras de mi familia. El olor a café caro y a la ansiedad de Polanco se aferraba a mi ropa cuando metí la llave en la cerradura. Eran casi las 10 de la noche, y el turno de 8 horas en la cafetería me había dejado los pies palpitando y el alma entumecida. Lo único que anhelaba era el silencio de mi cuarto, el santuario que había construido con los restos de la vida que conocí antes de que papá se fuera. Pero el silencio no fue lo que me recibió. Fue el sonido áspero y seco del cartón deslizándose sobre el piso de madera. Un sonido que no pertenecía a esa hora, ni a esa casa. Me quedé helada en el umbral. Una luz amarillenta se derramaba desde mi habitación al pasillo. Mi madre, Lorena, debería estar en su club de lectura. Mi padrastro, Ricardo, nunca subía a esta planta, la consideraba el territorio de los recuerdos de mi padre, un territorio que despreciaba. Con el corazón martillándome contra las costillas, avancé por el pasillo. La puerta de mi cuarto estaba abierta de par en par. La escena dentro era una profanación. Mi madre estaba de rodillas, con su impecable ropa de yoga, doblando mis suéteres y metiéndolos en una caja de mudanza barata. Ricardo estaba de pie junto a ella, supervisando la operación con la misma sonrisa condescendiente que usaba cuando hablaba con los albañiles. Sobre mi escritorio, donde mis libros de física y cálculo solían apilarse en un caos ordenado, ahora había un plano arquitectónico. ¿Qué están haciendo? Mi voz salió como un susurro roto. Mi madre se sobresaltó, llevándose una mano a su collar de perlas. Arcelia, cariño. No te esperábamos tan pronto. Ricardo se giró, su sonrisa nunca vaciló. Estamos optimizando el espacio, princesa. Tu madre necesita un lugar para meditar, para encontrar su paz. Señaló el plano sobre mi escritorio. Vi mi habitación, mi refugio, rodeada por un círculo rojo con unas letras agresivas escritas a mano, sala de yoga privada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Optimizar? Están empacando mis cosas. Te conseguimos una gran oportunidad, continuó Ricardo, ignorando mi pregunta. Su voz era suave como el aceite, y igual de resbaladiza. Vas a ir a vivir con tu tía Elena en Monterrey. El aire de allá te sentará bien. La Ciudad de México es muy cara, necesitas aprender el valor del dinero, empezar a ser independiente. Monterrey. Con la tía Elena, la hermana de mi madre, una mujer cuya acidez podía marchitar las plantas. Era un exilio. Me estaban borrando. 8 meses. Papá solo llevaba 8 meses muerto. Mis ojos se clavaron en mi madre. Mamá, por favor. Ella se levantó, sacudiéndose un polvo invisible de sus mallas de diseñador. Es lo mejor, Arcelia. Ricardo piensa que es lo mejor. ¿Y qué piensas tú? Le espeté. Ella desvió la mirada. Yo necesito seguir adelante. Entonces lo entendí. Yo era el último fantasma de mi padre en esa casa. Cada libro que él me regaló, cada trofeo de matemáticas, cada foto nuestra en el librero, todo era un recordatorio de un amor que Ricardo nunca podría igualar y que mi madre estaba desesperada por olvidar. No me pueden hacer esto, dije, con una fuerza que no sabía que tenía. Ricardo dio un paso hacia mí. Claro que podemos. Legalmente, esta es mi casa. Y tú eres mayor de edad. O te vas a Monterrey, o te vas a la calle. Tú eliges. La amenaza quedó suspendida en el aire, fría y afilada. Miré alrededor de mi habitación, mi vida entera siendo desmantelada. Y entonces, recordé las últimas palabras de mi padre, su mano delgada y febril en la mía. Los números nunca mienten, hija. Y tu mayor activo es tu mente. Úsala. Y luego, el acertijo que me dio, sonriendo débilmente. Recuerda siempre dónde guardaba mis primeros sueños. Una calma helada me invadió. Asentí. Está bien, dije, mi voz sorprendentemente firme.
Pero quiero empacar mis cosas personales yo misma. Hay cosas que ustedes no entenderían. Ricardo y mi madre intercambiaron una mirada de triunfo. Claro, princesa. Toda tuya, dijo él, haciéndole un gesto a mi madre para que salieran. En cuanto se fueron, corrí hacia el viejo maletín de ajedrez de mi padre que usaba como decoración. Sus primeros sueños. No eran sueños, era el nombre del pequeño negocio de contabilidad que empezó antes de conocer a mi madre. El tablero de ajedrez. Moví las piezas en la secuencia de apertura que él me había enseñado, la defensa siciliana. Un clic. Un fondo falso se abrió en el maletín. Dentro no había dinero. Había algo mucho más valioso, la llave de una caja de seguridad y una nota escrita con su caligrafía elegante y precisa. Confía solo en mi hermano Arturo y en el licenciado Morales. Me guardé la llave en el bolsillo del pantalón, el metal frío contra mi piel. Ellos podían quitarme mi cuarto, pero mi padre me había dejado un arma. Y yo iba a aprender a usarla. A la mañana siguiente, el aire en la casa era denso y falso. Ricardo silbaba una melodía irritante mientras preparaba café, actuando como si me estuviera haciendo un favor. Mi madre se movía por la cocina como un autómata, sus ojos hinchados y enrojecidos, pero su boca sellada. Me sirvió el desayuno sin decir una palabra, un plato de fruta cortada con una precisión quirúrgica que gritaba culpa. El viaje al aeropuerto fue una tortura silenciosa. Ricardo conducía su Mercedes, hablando por el manos libres sobre un nuevo desarrollo inmobiliario, ignorándome por completo. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las calles familiares de Polanco se desvanecían, cada esquina un recuerdo de paseos con mi padre. En la puerta de embarque, Ricardo me entregó un fajo de billetes. Esto es para que empieces de cero, dijo, su tono magnánimo. Es todo lo que tu padre dejó, la verdad es que estaba casi en la quiebra. Sabía que mentía. La firma de contabilidad de mi padre era una de las más respetadas de la ciudad. Pero asentí, cogiendo el dinero, que se sentía sucio en mis manos. Mi madre se quedó a varios metros de distancia, junto a un pilar. Antes de que me diera la vuelta para entrar al control de seguridad, hizo un gesto extraño, casi imperceptible, metiendo su mano en el bolsillo de mi chaqueta. Luego, simplemente levantó la mano en una despedida vacía, una sonrisa frágil y rota en su rostro. Parecía aliviada. El último fantasma estaba siendo exorcizado. El vuelo a Monterrey fue borroso. Aterricé en una ciudad que no conocía, un calor seco y agresivo que me golpeó en la cara. La casa de mi tía Elena estaba en una zona residencial en las afueras, una de esas construcciones enormes y pretenciosas que intentan parecer más caras de lo que son. Arcelia, querida, exclamó al abrir la puerta, dándome 2 besos al aire que olían a laca y a resentimiento. Qué bueno que llegaste. Estás tan delgada. Su casa era grande, sí, pero estaba descuidada. El lujo era una fachada que no podía ocultar el polvo en las esquinas y el desgaste de los muebles. Mis primos, Mateo y Sofía, me miraron de arriba abajo desde el sofá, con el desdén adolescente perfeccionado. Tu cuarto está por aquí, dijo Elena, guiándome por un pasillo, pasando de largo varias habitaciones de huéspedes, hasta llegar a una puerta al final, junto al garaje. La habitación era un cuarto de servicio sofocante, con una pequeña ventana que daba a una pared de ladrillos. Olía a humedad y a productos de limpieza. Es acogedor, ¿no?, dijo sin mirarme. La renta es de 8.000 pesos al mes. Precio familiar, claro. Más servicios. ¿Me pagas por adelantado? El aire se me escapó de los pulmones. El dinero que Ricardo me había dado apenas cubriría 2 meses. Asentí, sin palabras. Esa noche, mientras deshacía mi única maleta, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta que llevaba en el aeropuerto. Sentí el sobre que mi madre había deslizado. Dentro había más dinero, suficiente para otros 2 meses de renta, y el viejo reloj Tissot de mi padre. No había nota. Era un acto de cobardía, un último y patético intento de limpiar su conciencia sin tener que enfrentarse a su marido. Era dinero manchado de culpa, pero era dinero que necesitaba para sobrevivir.
Al día siguiente, en lugar de buscar trabajo, tomé un autobús al centro de Monterrey. Encontré la sucursal del banco que correspondía a la llave. Con el corazón en la garganta, se la entregué al empleado. Me condujo a una bóveda silenciosa y fría. La caja de seguridad era pequeña y pesada. Dentro, mi mundo cambió. No había joyas ni fajos de billetes. Había copias de documentos financieros, estados de cuenta, los estatutos de una empresa que no conocía, Inversiones del Sol, S.A., y el testamento oficial de mi padre. En él, me nombraba heredera universal de su patrimonio, un patrimonio considerable, y designaba a 2 personas como albaceas conjuntos, su hermano, mi tío Arturo, y su mejor amigo, el licenciado Ramiro Morales. La mentira de Ricardo era colosal. Mi padre no estaba en la quiebra. Me habían robado. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y empecé a fotografiar cada documento, cada página, cada cláusula. No sabía exactamente qué significaba todo, pero entendía lo suficiente. Entendía que tenía munición. Esa noche, en mi cuarto húmedo, con el ruido del motor del refrigerador del garaje como única compañía, tomé una decisión. No iba a ser una víctima. Iba a luchar. Usando el wifi robado de un vecino, creé una cuenta de correo electrónico encriptada y envié todas las fotos de los documentos al licenciado Morales, con un simple asunto: ayuda. Soy la hija de Roberto Garza. No sabía si respondería. No sabía si podía confiar en él. Pero era el único movimiento que tenía en el tablero de ajedrez. Y mi padre me había enseñado a jugar. La respuesta del licenciado Morales llegó 48 horas después, un correo escueto y profesional: recibido. No haga nada precipitado. Mantenga un perfil bajo. Espere instrucciones. La espera fue una agonía. Cada día en casa de mi tía Elena era un nuevo nivel de humillación. Me cronometraba el tiempo en la ducha, comentaba sobre la comida que comía y me recordaba constantemente la deuda que tenía con ella por su generosidad. Conseguí trabajo en el turno nocturno de un Oxxo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El olor a café quemado y a panecillos rancios se convirtió en mi perfume. Durante el día, en lugar de dormir, empecé a limpiar mesas en un pequeño restaurante de fin de semana. El agotamiento era un zumbido constante en mis oídos, una niebla espesa en mi cerebro. Pero cada peso que ganaba y escondía era un pequeño acto de rebelión. El punto de inflexión llegó una noche de pago. Le entregué a Elena el dinero de la renta en efectivo. Ella lo contó lentamente, sus uñas largas y rojas chasqueando contra los billetes. Luego, con una sonrisa helada, dijo: se me olvidó mencionarte. Hay una nueva cuota de seguridad para la urbanización. Son 2.000 pesos extra este mes. Era una mentira descarada. Lo vi en sus ojos. Era un juego para ella, un juego para ver hasta dónde podía empujarme. Esa noche, mientras ella hablaba por teléfono en la sala, la escuché reírse. Sí, Lorena, está pagando todo sin quejarse. Es más tonta de lo que pensábamos. Ricardo tenía razón, podemos sacarle hasta el último centavo antes de que se dé cuenta de algo. El hielo se extendió por mis venas. No solo me estaban robando, se estaban burlando de mí. Se deleitaban con mi sufrimiento. Esa noche no dormí. Recordé el viejo Nissan Suru blanco de mi padre, abandonado en una esquina del garaje de Elena, cubierto de polvo y telarañas. Era un trasto para ellos, un recordatorio incómodo. Para mí, era una vía de escape. Tenía una copia de la llave en mi llavero, un recuerdo que nunca había querido tirar. Durante los siguientes días, ejecuté mi plan con una precisión silenciosa. Con el poco dinero que me quedaba, compré una manta gruesa, algunas botellas de agua, latas de atún y galletas. Lo escondí todo en mi mochila. La noche de la fuga, esperé hasta que las luces de la casa se apagaron. Con el corazón latiendo con fuerza, me deslicé fuera de mi cuarto. El Suru estaba frío y silencioso. La llave giró en la cerradura con un chirrido que me pareció ensordecedor. Metí mi mochila en el asiento trasero,
me senté al volante y contuve la respiración. Giré la llave en el contacto. El motor tosió, farfulló y, milagrosamente, cobró vida con un rugido tembloroso. Puse el coche en punto muerto y lo empujé fuera del garaje, metro a metro, hasta que estuve en la calle. Solo entonces encendí las luces y me alejé, sin mirar atrás. La sensación era una mezcla extraña de terror y una libertad abrumadora. No tenía un destino, pero por primera vez en meses, sentía que yo controlaba el volante. Mi nuevo hogar olía a polvo y a los ambientadores de pino que mi padre solía usar. Transformé el coche en mi cápsula de supervivencia. El asiento trasero era mi armario y mi despensa. El maletero guardaba mis libros de texto. Me duchaba en los baños de gasolineras y centros comerciales. Seguí trabajando en el Oxxo, pero dejé el restaurante. Necesitaba las mañanas para estudiar. No en la universidad, sino en la biblioteca pública. Descubrí un lugar para pasar las noches, un rincón relativamente seguro en el estacionamiento de una cadena de lavanderías automáticas que funcionaba 24 horas, Lavanderías El Sol. Siempre había algo de movimiento, luces encendidas, y unas cámaras de seguridad que, en lugar de intimidarme, me daban una extraña sensación de protección. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Una mañana, al despertar, encontré una manta nueva y más gruesa doblada en el asiento del copiloto. Pensé que la había olvidado algún cliente de la lavandería. Unos días después, apareció una tarjeta de prepago para mi celular pegada al parabrisas. Luego, una bolsa con fruta fresca. Empecé a pensar que tenía un ángel de la guarda, algún empleado amable de la lavandería que se había apiadado de la chica que vivía en el Suru Blanco. No podía estar más equivocada. La verdad era mucho más compleja. El invierno llegó a Monterrey sin piedad, un frente frío que desplomó las temperaturas y trajo consigo un viento que cortaba la piel. Mi cuerpo, debilitado por la mala alimentación y la falta de sueño, no estaba preparado. Empecé con una tos seca que se convirtió en un estertor profundo y doloroso. El frío del coche se me metía en los huesos, y ninguna manta parecía suficiente para calentarme. La noche de la tormenta, el cielo se abrió. La lluvia golpeaba el techo del Suru con la fuerza de 1.000.000 de martillos. Los relámpagos iluminaban mi pequeño mundo metálico, revelando las gotas de condensación que corrían por el interior de los cristales. La fiebre me subió de golpe. Temblando incontrolablemente, intenté encender el coche para poner la calefacción, aunque fuera solo por unos minutos. Giré la llave. Nada. Un clic metálico y hueco. Volví a intentarlo. Nada. La batería, vieja y agotada, había cedido ante el frío. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de mí. Estaba atrapada. Sola, enferma y congelándome en una caja de metal en medio de una ciudad extraña. Me acurruqué en el asiento, envolviéndome en todas las mantas que tenía, sintiendo como mis fuerzas me abandonaban. Las luces de la lavandería parecían lejanas, borrosas. Mis pensamientos se volvieron confusos, imágenes de mi padre se mezclaban con el rostro sonriente de Ricardo. Me estaba rindiendo. Fue entonces cuando, a través del velo de la fiebre y la lluvia, vi una luz. Un haz de linterna que se movía a través del estacionamiento, acercándose a mi coche. Mi primer instinto fue el miedo. ¿La policía? ¿Un ladrón? Me encogí en el asiento, intentando hacerme invisible. La luz se detuvo junto a mi ventanilla. Unos nudillos golpearon el cristal. Pude ver la silueta de un hombre alto. Cerré los ojos, esperando lo peor. Arcelia. La voz era grave, tranquila y extrañamente familiar. Abrí los ojos. A través del cristal empañado, distinguí un rostro que no había visto en casi un año. Un rostro más viejo, más cansado, pero inconfundible. Era mi tío Arturo. La confusión luchó contra el alivio en mi mente febril. ¿Cómo? ¿Por qué? Con dedos torpes, quité el seguro de la puerta. Arturo la abrió, y una ráfaga de aire helado y lluvia entró en el coche.
No dijo nada al principio. Simplemente me miró, observando mi estado, las mantas, el vaho de mi aliento. Luego, sin pedir permiso, pasó un brazo por debajo de mis rodillas y otro por mi espalda y me levantó del asiento como si no pesara nada. Me llevó a través de la lluvia torrencial, no hacia la entrada de la lavandería, sino hacia una pequeña puerta metálica en el lateral del edificio. Subimos un tramo de escaleras y entramos en un pequeño apartamento, sencillo pero increíblemente cálido y seco. Me depositó suavemente en un sofá. Tienes que tomar esto, dijo, poniéndome unas pastillas en la mano y un vaso de agua. Obedecí sin rechistar. Cuando mi tiritona empezó a calmarse, le pregunté, con la voz ronca, ¿Cómo me encontraste? Arturo no respondió. En su lugar, me hizo un gesto para que lo siguiera a una pequeña oficina contigua. En el centro de la habitación había un escritorio con un gran monitor. Tocó un par de teclas y la pantalla cobró vida, mostrando una docena de imágenes de las cámaras de seguridad. Tocó otra tecla y empezó a reproducir una grabación. Me vi a mí misma. Noche tras noche. La vi llegar en el suru, acurrucarme para dormir, estudiar a la luz de una pequeña lámpara de baterías. Vi a un hombre, uno de sus empleados, acercarse sigilosamente a mi coche y dejar la manta, la tarjeta del celular, la fruta. Esta es mi empresa, Arcelia, dijo finalmente, su voz grave y llena de una emoción contenida. La que tu padre y yo fundamos juntos. El licenciado Morales me contactó el mismo día que recibió tu correo. Usé mis recursos para encontrarte, y te encontré aquí, literalmente en mi puerta. ¿Por qué no dijiste nada?, susurré, sintiendo como las lágrimas calientes comenzaban a rodar por mis mejillas. Porque necesitaba entender contra qué nos enfrentábamos. Y necesitaba que tú entendieras que podías sobrevivir sola. No te estaba probando, sobrina. Te estaba protegiendo desde la distancia, mientras el licenciado y yo reuníamos el resto de las pruebas. Tu padre estaría orgulloso. Has demostrado tener su fuerza. Ahora, dijo, girándose para mirarme, y por primera vez vi un brillo de acero en sus ojos, vamos a trabajar. Vamos a recuperar lo que es tuyo. Los días siguientes fueron una neblina de recuperación. Arturo me cuidó con una torpeza paternal, trayéndome caldos calientes y asegurándose de que tomara mis medicinas. El apartamento, que antes me había parecido pequeño, ahora se sentía como un palacio. Tenía una cama de verdad, una ducha caliente y, lo más importante, un cerrojo en la puerta. Por primera vez en meses, dormí sin miedo. En cuanto la fiebre bajó y mis fuerzas regresaron, el apartamento se convirtió en nuestro cuartel general. Arturo trajo cajas de archivos de su oficina principal, los mismos documentos que mi padre y él habían acumulado durante 20 años. Tu padre era el genio de los números, me dijo, mientras extendía un libro de contabilidad sobre la mesa de la cocina. Yo soy bueno con las máquinas y la gente. Pero tú tienes su mente. Al principio, me sentí abrumada. Eran años de transacciones, inversiones, declaraciones de impuestos. Pero a medida que Arturo me explicaba los conceptos básicos, algo hizo clic en mi cabeza. Los números empezaron a contarme una historia. Veía patrones, ritmos, como en una compleja ecuación matemática. La lógica que aplicaba en mis clases de cálculo era la misma que necesitaba aquí. Mi primer gran descubrimiento llegó una tarde, mientras revisaba las facturas de proveedores de los últimos 2 años. Noté un nombre que se repetía constantemente: Soluciones Logísticas Integrales del Noreste. Las facturas eran por servicios de mantenimiento y compra de maquinaria, y los montos eran enormes, mucho más altos que los de años anteriores. Tío, ¿quiénes son estos?, le pregunté, señalando el nombre. Arturo frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ellos. Ricardo se hizo cargo de los proveedores nuevos después de todo. Una búsqueda rápida en Internet no arrojó nada. No tenían página web, ni dirección física, solo un apartado postal. Era una empresa fantasma. Pasamos la noche entera rastreando los pagos a esa empresa.
Descubrimos que el dinero se transfería a una cuenta, y desde allí, se desviaba en porciones más pequeñas a múltiples cuentas en paraísos fiscales. Era un esquema de lavado de dinero, y Ricardo lo estaba ejecutando justo debajo de las narices de Arturo. Estaba usando la empresa que mi padre había construido para financiar su imperio de mentiras. La ira que sentí fue fría y afilada. Ya no era solo por mi herencia robada. Era por el legado de mi padre, por la confianza traicionada de mi tío. Al día siguiente, decidimos que era hora de pasar a la ofensiva. Necesitamos que cometa un error, que se ponga nervioso, dijo Arturo. Elaboramos un plan. Tomé el teléfono y marqué el número celular de Ricardo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando él contestó, era tranquila y calculadora. Hola, Ricardo, soy Arcelia. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. ¿Arcelia? ¿Cómo conseguiste este número? ¿Está todo bien? Su voz destilaba una falsa preocupación. Todo está perfecto, respondí, con un tono casual. De hecho, te llamaba por una duda de la escuela. Estoy en una clase de finanzas, y estamos estudiando casos de empresas. Me acordé de una de las que mi papá mencionaba, Soluciones Logísticas Integrales del Noreste. ¿Te suena? No encuentro mucha información sobre ellos y quería preguntarte qué tan buenos son sus servicios, ya sabes, para mi proyecto. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Pude oír su respiración volverse superficial. No, no sé de qué me hablas, tartamudeó finalmente. Debe ser una empresa vieja, yo no la conozco. Qué raro, dije, fingiendo inocencia. Porque tengo aquí una factura, la número 743, por casi 2 millones de pesos, firmada por ti el mes pasado. Pensé que te acordarías. Oí un sonido ahogado, como si se estuviera atragantando. Tengo que colgar, estoy en una reunión. Y cortó. Arturo, que había estado escuchando en el altavoz, me miró con una mezcla de asombro y orgullo. Acabas de pescar al tiburón, sobrina, dijo. Y ni siquiera sabe que el anzuelo ya está puesto. La grabación de esa llamada acababa de convertirse en nuestra pieza de evidencia más poderosa. El pánico de Ricardo tuvo un efecto dominó. Para cubrir sus huellas, empezó a mover dinero de forma errática, creando más rastros que seguir. Y, lo más importante, cortó el flujo de dinero a la única persona que podía controlarlo, su esposa, mi tía Elena. Mientras tanto, mis primos Mateo y Sofía, ajenos a todo, continuaban con su vida de lujos y excesos. La primera grieta en su mundo perfecto apareció en el centro comercial más exclusivo de Monterrey. Sofía intentó comprar un bolso de diseñador, pero su tarjeta de crédito American Express fue rechazada. Avergonzada y furiosa, llamó a su madre, quien le gritó que había problemas con el banco y que dejara de gastar. Unos días después, Mateo intentó pagar la inscripción para un viaje de esquí con sus amigos. La transferencia no pasó. Por primera vez en sus vidas, se enfrentaron a la palabra no. Su desesperación los llevó a hacer lo impensable, me buscaron. Descubrieron dónde trabajaba por un antiguo compañero de la preparatoria. Una noche, aparecieron en el Oxxo, sus rostros una mezcla de arrogancia y una necesidad mal disimulada. Arcelia, empezó Mateo, apoyándose en el mostrador como si fuera el dueño del lugar. Necesitamos hablar. Las cosas en casa están complicadas. Necesitamos un préstamo. Me reí. Una risa seca y sin alegría. ¿Un préstamo? ¿De mí? Sabemos que tienes dinero, dijo Sofía, su voz con un borde afilado. Mamá dijo que te fuiste porque eres una egoísta desagradecida. Seguro que te llevaste algo. Los miré, a estos dos niños mimados que nunca habían trabajado un día en su vida, y sentí una oleada de poder. Tienen razón, dije tranquilamente, mientras escaneaba una bolsa de papas fritas para un cliente. Las cosas en su casa están complicadas. Pero no es por el banco. Es porque su padrastro, Ricardo, es un ladrón. Se quedaron boquiabiertos.
Ustedes no me importan, continué, mi voz fría como el acero. Pero el dinero que Ricardo les robó a ustedes, también era parte del fondo universitario que mi padre estableció para su educación. Él no solo me traicionó a mí. Los traicionó a ustedes. Saqué mi teléfono y les mostré una de las pruebas más claras, un estado de cuenta que mostraba una transferencia masiva desde su fondo fiduciario a la cuenta de la empresa fantasma de Ricardo. El color desapareció de sus rostros. La arrogancia fue reemplazada por una comprensión cruda y dolorosa. Habían sido peones en el juego de Ricardo. ¿Qué podemos hacer?, susurró Sofía. Les hice una oferta. No quiero su ayuda por lástima. La quiero por conveniencia. Mateo, eres bueno con las computadoras, ¿verdad? Necesito que accedas a la computadora personal de Ricardo. Sofía, tú tienes acceso a la casa. Necesito que instales esto. Puse un pequeño dispositivo USB sobre el mostrador. Es un keylogger. Graba cada pulsación de tecla. Contraseñas, números de cuenta, todo. Se miraron el uno al otro, la lealtad a su madre luchando contra el instinto de supervivencia. Ayúdenme a exponerlo, les dije, mi voz ahora más suave. Y les prometo que cuando recuperemos todo, tendrán la oportunidad de construir su propio futuro, no uno que les fue regalado y luego robado. Mateo cogió el USB. Está bien, dijo, su voz apenas un murmullo. Lo haremos. La alianza más improbable acababa de formarse. El imperio de Ricardo no sabía que ahora tenía enemigos durmiendo en su propia casa. El escenario para la caída final fue una fastuosa fiesta de aniversario en su mansión de la Ciudad de México. Ricardo y mi madre celebraban un año de casados, pero la verdadera razón del evento era impresionar a un grupo de inversores internacionales para su próximo proyecto fraudulento. La casa goteaba opulencia, champán francés, camareros uniformados y una orquesta de cuerdas tocando en el jardín. Mi tío Arturo, el licenciado Morales y yo llegamos sin ser anunciados. Nuestra presencia causó un pequeño revuelo, pero Ricardo, siempre el actor, se acercó a nosotros con una sonrisa de bienvenida. Arturo, ¡qué sorpresa! Y Arcelia, te ves diferente. La supervivencia tiene ese efecto en la gente, respondí, mi voz clara y firme, haciendo que su sonrisa vacilara por un instante. Esperamos el momento perfecto. Ricardo subió a un pequeño escenario para dar su discurso. Levantó su copa de champán. Quiero brindar por la confianza, el valor más importante en los negocios y en la familia. Por mi increíble esposa, Lorena, y por un futuro lleno de honestidad y trabajo duro. Mientras los invitados aplaudían, el licenciado Morales le hizo una seña a Mateo, quien estaba escondido cerca del equipo de sonido. De repente, la enorme pantalla detrás de Ricardo, que mostraba un montaje de fotos de la feliz pareja, parpadeó y se puso negra. Un silencio incómodo cayó sobre la multitud. Y entonces, una nueva imagen apareció. Era un vídeo. Empezó con una toma granulada desde una cámara de seguridad, mostrándome a mí, demacrada y temblando de frío, acurrucada en el asiento de mi Suru en medio de la noche. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados. La escena cambió a diagramas de flujo claros y concisos, mostrando cómo el dinero de Inversiones del Sol se desviaba a la empresa fantasma de Ricardo y de allí a cuentas en las Islas Caimán. Los números eran innegables. Finalmente, la pantalla mostró el rostro de Ricardo, sudoroso y pálido. Era la grabación de la webcam que Mateo había logrado activar. El audio de mi llamada telefónica llenó el silencio del jardín. Mi voz, tranquila y precisa, haciendo preguntas sobre la empresa fantasma. Su voz, tartamudeando, negando, entrando en pánico. El caos estalló. Los inversores se miraban unos a otros con horror. Lorena dejó escapar un sollozo y se derrumbó en una silla. Ricardo se quedó paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Fue entonces cuando las puertas del jardín se abrieron. El licenciado Morales entró, flanqueado por dos hombres de traje oscuro y semblante serio. Eran agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ricardo Montes,
queda usted detenido por los delitos de fraude, administración fraudulenta y lavado de dinero, dijo uno de los agentes, su voz resonando en el silencio atónito. Lorena Garza, Elena Torres, también deberán acompañarnos. Mientras le ponían las esposas a Ricardo, sus ojos encontraron los míos a través de la multitud. En ellos no vi arrepentimiento, solo un odio puro y profundo. Yo le sostuve la mirada, sin pestañear. No sentí alegría, ni triunfo. Solo una sensación de calma. El final de una guerra que nunca pedí, pero que estaba decidida a ganar. El juego de ajedrez había terminado. Jaque mate. Las consecuencias legales fueron brutales y rápidas. Con las pruebas abrumadoras que presentamos, Ricardo recibió una sentencia de 15 años. Mi tía Elena, como cómplice, recibió 8. Mi madre, al cooperar plenamente con la fiscalía y testificar contra Ricardo, recibió una sentencia suspendida y libertad condicional, pero lo perdió todo, la casa, el estatus social, el respeto. Se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento y a buscar un trabajo por primera vez en 20 años. Yo, con 20 años y la herencia de mi padre finalmente en mis manos, tomé una decisión. En lugar de tomar el dinero y desaparecer, invertí en la única empresa que sentía como mi hogar, Lavanderías El Sol. Me convertí en socia oficial de mi tío Arturo. Me inscribí en la carrera de finanzas en una buena universidad, asistiendo a clases por la noche. Fiel a mi palabra, les di una oportunidad a mis primos. Mateo, con su talento para la tecnología, fue contratado para modernizar todos los sistemas informáticos de la empresa. Sofía, descubriendo un talento inesperado para el trato con la gente, empezó como gerente de una de las sucursales. No fue un regalo, tuvieron que empezar desde abajo, aprendiendo el valor del trabajo que nunca se les había enseñado. Meses después, estaba en la nueva oficina central de la empresa, un espacio moderno y lleno de luz. Desde mi ventana, podía ver el estacionamiento. Allí, en un lugar de honor, estaba el viejo suru blanco, completamente restaurado, su pintura brillando bajo el sol. No era un recordatorio de mi sufrimiento, sino un monumento a mi resiliencia. Mi tío Arturo entró con 2 tazas de café. Tu padre no solo te dejó dinero, Arcelia, me dijo, entregándome una taza. Te dejó su fuerza. Y su inteligencia. Sonreí, un sentimiento de paz instalándose en mi pecho. Saqué mi celular y vi que tenía un mensaje. Era de mi madre. Hija, sé que no merezco nada, pero me gustaría saber si podemos hablar. Solo hablar. Leí el mensaje y apagué la pantalla sin responder. Mi madre dice que fue una víctima más de Ricardo. A veces, en las noches más silenciosas, me pregunto si debería darle la oportunidad de explicarse. ¿Ustedes qué harían en mi lugar?